Bienvenidos nuevamente al poder del pesimismo. Perdonen que me haya desabrochado la camisa, pero tenía un poco de calor. Camisa Van Heusen, nuevo auspiciador. Primero, corregir algo que dije en el video anterior. Dije los reyes de Suecia cuando fueron a Magallanes a instalar una salmonera. Fueron a inaugurar una salmonera. Fueron los reyes de Noruega. Los noruegos son los salmoneros. Y los que han invertido mucho en Chile, en salmonera. Y además quiero enumerar algunos de los proyectos que han sido rechazados por los burócratas y los políticos, por la mafia, la organización criminal llamada Estado de Chile. Porque si un privado hiciera lo que hace el Estado de Chile, estaría preso. ¿Ya? Estaría preso. Puede ser un recuento de las empresas que han tenido problemas para instalarse o que han sido rechazadas. Gasandes, Ralco, Lumisa, Voice Cascade, Hidroicén, Barrancones, Dominga, Pascualama, el Walmart de San Bernardo, que es un centro de distribución gigante que se instaló en San Bernardo, que el principal opositor era el diputado UDI Jaime Belolio, diputado UDI, alumno de la Pontificia Universidad Católica, gremialista, presidente de la FEUC, magíster en la Universidad de Chicago, mayor opositor a la instalación de Amazon, de Walmart en San Bernardo. Como si San Bernardo fuera Praga o Budapest. No, San Bernardo es un peladero con semáforo. Costanera Center, el Mall de Castro, el Mall Barón, que se privilegió que siguiera siendo un peladero lleno de perros vagos y borrachos e indigentes antes que se construyera un mall ahí. La famosa Villa San Luis, que es otro peladero lleno de graffiti, meadero, cagadero, culiadero, donde no se puede construir nada porque es un monumento de la dictadura, no sé qué crees. ¿Ya? Ahora, este post lleva como subtítulo que nos faltan empresas en Chile. Perdón, no falta empleo, faltan empresas, que es muy distinto. Hemos tenido varias veces desde el año 90 hemos tenido empleo varias veces, ¿ya? Pero igual si usted pone un aviso por un trabajo, llegan cientos de personas. O sea, es un índice mentiroso, ¿ya? Porque hay poco trabajo, hay poco trabajo. Y resulta que las empresas, es verdad que pagan poco, pero contratan mucha gente, ¿ya? Ahora, cuando dije eso, un empresario de Concepción, que él tiene una cuenta anónima en Twitter que se llama empresario de Concepción, ¿ya? Me dijo, van a perdonar, aquí está, empresario. Ya. El tipo me dijo, yo dije, nos falta trabajo, faltan empresas, derecha e izquierda son antiempresas, pero quieren sueldos de Alemania y jubilaciones de Noruega. ¿Ya? Y este empresario de Concepción, que es anónimo, me dice,
Ah, no, pero tanto la derecha como la izquierda y los dirigentes sindicales quieren que todos trabajen con contratos vitalicios en mega, ultra, gigantes empresas con miles de beneficios independientes del desempeño. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, pero si estamos prohibiendo todas esas empresas, ¿por qué piden cosas que ellos mismos prohíben? Porque antes era así. Y este empresario se refiere a las empresas de la Corfo, y de las que quedan son ENAP, sobre todo la ENAP. ¿Ah? La ENAP lo único que tiene que hacer es refinar petróleo y tiene pérdidas, tiene deudas. ¿Ah? El único motivo por que los bancos acreedores no piden la quiebra es porque saben que el Estado de Chile la subsidia las pérdidas de ENAP. Entonces los bancos le siguen prestando plata. Lo mismo que en Codelco y TVN. ¿Por qué nadie pide la quiebra de TVN? Porque saben que los gobiernos le meten plata, ¿ya? Ahora ustedes no sé si se acuerdan que había un canal que se llama Rock and Pop, donde trabajaban la mayoría de los periodistas de hoy, pues, empezaron a trabajar en la Rock and Pop, Astorga, la Fumedado Neto, Iván Valenzuela, todos trabajan ahí. Era un canal que por su poco rating cerró, ¿ya? Bueno, resulta que TVN no le permiten cerrar. ¿Por qué? Porque como dice este empresario de Concepción, es una empresa con privilegios, donde no echan a nadie, donde el desempeño da lo mismo, ¿ya? Y resulta que bueno, y así era antes Chile, ¿ah? Las empresas Corfo, todas las empresas Corfo, Endesa, FENSA, Madensa, la Telefónica, el Agua, Sokimich, Lanchile, eran empresas que producían muy poco, no podían competir. Y como no podían competir, los gobiernos, desde Pedro Aguirre Cerda hasta el gran Salvador Allende, cerraron el país a la competencia. No permitieron que nadie compitiera con esas empresas, porque esas empresas no eran competitivas, ¿ya? Estaba la industria de radio y televisión, uno iba a la industria de radio y televisión, o iba a una tienda donde vendían, y ¿ya cuánto era una televisión? Digamos que 40 escudos, no tengo idea cuánto, pero vamos a decir 40 escudos. Ah, ya. Ahí en ese tiempo los intereses eran tan altos que era al contado, ¿ya? Los intereses eran tan altos, la inflación era tan alta, como tipo Argentina. Chile era Argentina, que todo era al contado, ¿ya? Y ya, 40 escudos, y aquí tiene 40 escudos, ya. Unos 6 meses, ¿ah? Y podía ser 6 meses, un año, lo mismo con los autos, o los teléfonos. Usted pedía un teléfono, y si la casa no venía ya con teléfono, podía esperar años y años y años y años a que le dieran un teléfono. Ahora usted compra un celular y le ofrece en línea de aquí, internet, todo, el mismo día, ¿ya? El mismo día. ¿Ah? Claro, pero si nos falla el servicio 10 minutos, llevamos al CERNAC, ponemos denuncias en Twitter, en Facebook, pero antes no había teléfono. ¿Ah? Ahí aquí donde la vecina había como un teléfono por cuadra promedio, ¿ya? Y ese era el Chile que quería tanto la izquierda y que la derecha no se atreve a denunciar, ¿ya? Ahora, yo recuerdo, porque esto de, bueno, como dije, desde Pedro Aguirre Cerda, que empezó con la Corfo, hasta Allende, Chile se cerró completamente a la inversión extranjera, ¿eh? Y a las pocas que dejaron entrar después les robaron, ¿eh? Como Anaconda y Kennecott, les robaron, ¿ya? Una vergüenza. Y después el gobierno militar empezó a permitir, de a poco empezó, no fue de a una, ¿eh? Los aranceles estaban en 300, después se bajaron a 100, a 50, a 37. Creo que el último año que estuvo el gobierno militar estuvo como a 15% el arancel. Elwin lo bajó 11 y ahora creo que está como en 5 más o menos, promedio, 5 o 6. ¿Ya? Y además que se permitió
la entrada de capital, de empresas de afuera, digamos. Desde el año, más o menos, desde el año, yo diría que como desde el año 80, más o menos, 81, que se empezaron a llegar, bueno, con el cobre, con la ley del cobre de José Piñera, derecho minero, se permitió la inversión extranjera, ¿ya? Ahora eso empieza, como dije antes, a disminuir drásticamente en el gobierno de Ricardo Lagos, pero drásticamente. Empieza pues a aumentar, y cada vez, como digo, los mismos mineros, los ejecutivos mineros dicen: aquí no se invierte más, se invierte en proyectos que ya estén aprobados, que ya tengan permiso, pero no vamos a gastar tiempo y plata en permiso. Para eso no está la inversión, ¿ya? Y sobre todo que no hay decreto ley, se acabó el decreto ley 600, que era un incentivo a la inversión de maquinaria, ¿ya? De bienes de capital. Ahora, ¿dónde yo veo los síntomas de que los sueldos están bajos? Porque faltan empresas. Primero yo estudié a principios de los 90, y me acuerdo que la gente, los ingenieros comerciales, ingenieros civiles, abogados, tercero o cuarto año ya tenían trabajo, ¿ya? Yo estudié comercio exterior, salí en 93, hice la práctica y me quedé ahí 2 años. Después me salí de ese trabajo, empecé a estudiar de nuevo ingeniería en negocios internacionales, y encontré trabajo en 4 meses. Eso ya no se ve, ¿ya? Primero porque uno pone un aviso de lo que sea, ¿ya? Habiendo incluso bajo desempleo, y llegan decenas y cientos de candidatos, ¿ya? Entonces hay que tener o mucha habilidad blanda, mucha personalidad, mucha ambición, mucha adaptabilidad, liderazgo, cosas que no se enseñan en la universidad ni en el colegio, o tener muy buenos estudios, o estudios muy avanzados. Y yo me fijo, por ejemplo, comparar los currículum de los gerentes de las grandes empresas en Chile, de las pocas grandes empresas que hay en Chile, con los currículum de empresas, las transnacionales famosas. Y resulta que si usted compara los currículum de los gerentes, de los ejecutivos de las grandes empresas en Chile, son, para empezar, todo de la Católica o de la Chile, incluso de las otras universidades, las privadas, todos tienen posgrado afuera, todos, 1 o 2 posgrados, todos. Y yo veo que acá en mi ciudad hay una empresa que se llama ESCO, que tiene una filial en Chile que se llama, no me acuerdo, pero es una empresa que factura al año $1.000 millones, ¿ya? Que también están dedicados a la minería. Y en lo ejecutivo no hay nadie con posgrado, y son todos de las universidades locales de aquí de Portland. No hay ninguno ni de Harvard, ni de Princeton, son todos gente de acá local. Y en la mayoría de empresas es así. Bueno, y para postular un cargo de vendedor, yo soy vendedor técnico, a mí no me pidieron currículum, me pidieron si sabía, me hicieron una prueba de pasar pulgadas a milímetros. Esa fue la prueba que me hicieron, el currículum ni lo vieron, ¿ya? Pero en Chile hay que tener mucho estudio, hay que tener estudios para poder postular un trabajo, ¿ya? Antes pedían octavo básico para los trabajos, octavo básico o situación militar al día. Después cuarto medio, situación militar al día. Ahora piden estudios, o sea, los 5 años de universidad se transformaron en un requisito para buscar trabajo. Ya no existe el gerente que no estudió nada, eso ya no existe. Y resulta que cuando estudiamos,
o nosotros, o nuestros padres, o el Estado, tiene que gastar mucha plata en esos estudios que nos van a servir para buscar trabajo, pero que no se necesitan para el trabajo que vamos a desempeñar. ¿Ah? La mayoría de los trabajos no requiere estudios, ¿ya? No requiere estudios. Y sin embargo, todos nos sentimos presionados. Yo no conozco a nadie que salga de cuarto medio directo a trabajar, a menos que sea un emprendedor nato, digamos. ¿Ah? O alguien que es tan pobre, que bueno, que hay gente que es tan pobre que necesita trabajar para vivir el día a día, digamos. ¿Ah? Y que trabajan en la familia, trabajan todos y para vivir el día a día tienen que trabajar todos, pero son cada vez menos, ¿ya? Esos son algunos síntomas. Otros síntomas que yo veo y lamento es que cada vez uno ve gente capacitada, universitario, de buenas carreras, buenas universidades, que ni siquiera se molestan en buscar trabajo de verdad, digamos, un trabajo que produzca, sino que se van directo o al gobierno o a una fundación o a una facultad de gobierno que no es nada, digamos, a no producir, ¿ya? Que son a trabajos, digamos, donde con muy poco riesgo, bien pagados, muy estables, pero que esa gente antes hubiera sido muy exitosa en el mundo privado, pero resulta que cada vez son menos son menos las personas que las empresas pueden recibir, ¿eh? Y resulta que las universidades sacan gente, ¿ya? Entonces uno ve, bueno, la bancada estudiantil directo de la universidad, algunos sin titularse, de la universidad al Congreso, ¿ya? Pero en la derecha también lo hicieron, ¿ah? El señor Sande, presidente de la FEUC, hizo una fundación mula y de ahí se fue está de jefe de gabinete de educación, ¿ah? Está ahí flotando, digamos, ¿ah? Hasta que va a ser quizás después diputado o subsecretario, pero ese tipo no vuelve al mundo privado, y eso que nunca estuvo ahí. Otro es Isamit, Julio Isamit, también tiene una fundación mula, y se fue de la fundación mula, le pagaron por ser candidato a diputado, lo pusieron en la municipalidad de Santiago, le pagaron un sueldo altísimo para ser candidato, ¿ya? O sea, es un tipo que sin ninguna experiencia laboral estaba ahí en la municipalidad de coordinador de no sé qué cosa, sin ninguna experiencia laboral, ¿eh? Y ahora está bueno, obviamente que él pretendía ser diputado de Santiago Centro, creo, le fue como la reverenda, y pasó al gobierno, sin haber pasado un día en el mundo privado. Hay otro, Alexandro Sea, que yo lo veía, pero lo veo hace años, rondando que gremialismo, que la dirigente estudiantil de la Católica Valparaíso, que después se fue a Evópolis, que estudiantes, pero donde puede se mete ese tipo. Nunca he visto a alguien que salga en tantas fotos, con políticos jóvenes. Y ahora está de nuevo, sin haber trabajado un solo día en el mundo privado, está de jefe de gabinete de Pablo Kass, que tampoco sé si alguna vez trabajó, ¿ya? Ahora, toda esa gente que yo nombré en los 90 hubiera pero florecido en el mundo privado, pero
yo creo que ellos olieron de que iba a ser muy difícil entrar a algo que les pagara bien en el mundo privado. Y se fueron porque la vocación de servicio público no existe. No existe. O sea, la vocación de servicio público, un buen servidor público es como un buen ladrón. No existe. ¿Ya? Cada vez hay más gente que quiere trabajar en el Estado. Incluso el mismo... ya hay gente que no necesita el Estado, pero que igual se van a trabajar el Estado como Valente o como Moreno. Moreno porque tienen visiones políticas, y Valente porque Valente, yo estoy seguro que gana menos como ministro que como consultor de empresas, pero resulta que cuando él termine este gobierno y deja hablar estupideces en los diarios, me refiero a Valente, a José Ramón Valente, sus clientes se van a multiplicar por todos los contactos que él ha podido hacer, ¿ya? Ahora, él no es el primero, recordemos al gran Enrique Correa, Enrique Correa, un tipo que no tenía plata ni para la micro cuando llegó al gobierno de Elwin, y ahora es el lobista mejor pagado de Chile. No es pecado, ¿ya? Pero el servicio público no existe. Y tenemos que, por ejemplo, yo veo que en la derecha, que eso supuestamente es la que debería hacer notar ¿cómo se llama? Este rechazo, que debería denunciar el rechazo que haya a que lleguen nuevas empresas a Chile, o inversiones de verdad, digamos, en bienes de capital, inversiones tangibles. No lo hacen. ¿Y qué hacen? Clase media protegida, elige vivir sano, estadio seguro, vecino seguro, vecino amigo. Están tratando de compensar, tratando de que no se note el cagazo. Subsidio chao suegra para no vivir con la suegra, un subsidio de arriendo para no vivir con la suegra. Y resulta que el problema, y como digo, o sea, aunque haya 1% de desempleo, se abre una vacante y llegan cientos de personas, ¿ya? Yo me acuerdo cuando conseguí mi segundo trabajo en Chile, en una empresa alemana, bueno, no alemana, pero de unos alemanes. Ellos recibieron 6 currículums de en esa época no eran base de datos, eran las universidades le conseguían trabajo a la gente. Ahora, algo que si uno se va al portal de su universidad, lo lleva directo a trabajando.com o a trabajando.cl o algún portal de trabajo, ¿ya? ¿Cómo se llamaban esas? No sé, no en base de datos. Bueno, y en esa época los currículums se mandaban por sobre, no era esta cosa de los correos, de los attachments. Mi currículum le llegó sin foto. Y éramos 6 nomás, el año 96. Cuando me fui el año 99 y buscamos un reemplazante, eran como 120 reemplazantes. Llegaron 120 currículums. Y el viejo ni tonto eligió al mejor que pudo por la menor plata. Un lujo que antes no se pudo dar, pero que en ese tiempo, como somos es tanta la gente buscando trabajo, tanta gente, porque no solamente buscan trabajo los cesantes, sino que los que se quieren cambiar de trabajo, ¿ya? No todos quieren estar en el mismo trabajo para toda la vida, porque hay empresas que simplemente no te suben el sueldo, ¿ya? Porque no es su obligación subir el sueldo.
Entonces, para subirte el sueldo, o te lo suben porque le caíste bien a tu jefe, o porque tu jefe cree que trabajas bien y te merece un aumento de sueldo, porque los amenazas con irte, o porque ven liderazgo en ti y te suben de puesto. Pero si no, tienes que cambiarte de empresa, y la otra empresa valoran tu experiencia anterior. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Pero hay muy pocos empleadores, ¿ya? Y por eso la productividad baja, porque hay poco empleador que contrata a mucha gente, ¿ah? Mucha gente. Y claro, contrata a mucha gente y con sueldos bajos. Y los políticos creen nuevamente, bueno, la derecha sale con la clase media protegida, que es otro impuesto, un 0,2% de impuesto al trabajo. Salen con el 4% de cotización adicional, otro impuesto al trabajo si es que se va al Estado. Bueno, están los sindicalistas que ¿cómo se llama?, que piden que inflan el sueldo mínimo. Ahora inflan el sueldo mínimo, ¿y qué pasa con el...? Y por eso es que ya el junior que gana sueldo mínimo necesita tener estudios, ¿ah? Porque no puede llegar con los sueldos mínimos tan altos que hay, porque a pesar de que los sueldos son bajos, los sueldos mínimos altísimos, para ser un país tercermundista como somos, ¿ah? Entonces estamos obligando a los pobres a estudiar algo que no necesitan, ¿ya? A estudiar para seguir siendo, para tener carreras que son para trabajos que no les van a pagar bien y donde nunca van a ocupar su estudio, ¿ya? Y ese es mi comentario de hoy. Y voy a rematarlo sobre... quiero seguir dando vueltas al asunto de que los políticos, que el Estado criminal, la organización criminal llamada Estado de Chile, rechaza la creación de grandes empresas y la llegada de grandes empresas y la llegada de capital extranjero. Con una frase de Gustave Le Bon, que fue un psicólogo social francés que nació en 1841 y murió en 1931, o sea, alcanzó a conocer el marxismo, ¿ya? Y la democracia. El psicólogo social Gustave Le Bon sostuvo que, por suerte para el progreso de la civilización, que el poder de las masas solo comenzó a existir cuando los grandes descubrimientos de la ciencia y la industria ya habían ocurrido. Por suerte para el progreso de la civilización, que el poder de las masas solo comenzó a existir cuando los grandes descubrimientos de la ciencia y la industria ya habían ocurrido. Y añade, si las democracias hubiesen poseído el poder que ejercen hoy en día, estamos hablando de cuando realmente las democracias eran nada, eran así. Pero así y todo él notaba el poder de la muchedumbre. Si las democracias hubiesen poseído el poder que ejercen hoy en día, en el momento de la invención de los telares mecánicos o de la introducción del vapor y los ferrocarriles, la realización de estas invenciones no hubiera sido posible. Si las democracias hubiesen poseído el poder que ejercen hoy en día, en el momento de la invención de los telares mecánicos o de la introducción del vapor y los ferrocarriles, la realización de estas invenciones no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, los telares mecánicos, la locomotora a vapor, toda la mecanización de la producción se hizo sin tener que pedir permiso, ¿ya? Sí, sin tener que pedir permiso, sin mitigaciones, sin ONG, sin bancada estudiantil, sin indignados, sin nada, ¿ya?
para pensar. Para pensar. ¿Ya? Y eso sería todo por hoy. Gracias por verme.